¿Ya? Este Zacarías vivió por lo menos casi 500 años antes de Cristo. Y esta es una profecía de su primera venida. Mire cómo dice, leamos todos juntos, por favor, y a lo mejor usted ya va a entender. Dice ahí, todos juntos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Oremos al Señor. Mi Dios bendito, damos gracias por esta profecía que se cumple en Jesucristo en la entrada triunfal. Damos gracias porque una semana antes de tu sacrificio fuiste clamado como rey. Tuviste una entrada triunfal donde el pueblo gritó a voces: Hosana, Hosana al Rey de las alturas. Y tú eres ese rey, y tú eres el que nos salva. Llegaste humilde en un pollino, llegaste justo y salvador, pero una semana después, unos días después, muchos del pueblo estaban pidiendo tu muerte. Así de volubles somos los seres humanos. Por eso entristece mi alma. Como pastor veo esa forma tan débil, que veo en los hombres, en las personas que no sostienen su alma con una gran fe. Perdónanos, Señor. Y doy gracias por no haber estado en ese tiempo. Quizás con vida y vida también yo hubiese sido uno que lo hubiese exaltado y una semana después hubiese pedido a Barrabás como la persona que debían liberar. En el nombre de Cristo pido que comprendamos esta verdad de nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, acá tenemos la profecía de la entrada triunfal. Esta profecía confunde a muchos y en realidad muchas profecías confundían, pero en la medida que Dios iba revelando cosas, la gente lo iba entendiendo. Si usted lee la profecía y lee el versículo 10, vamos ahí por favor, va a entender lo que justamente entendían los sacerdotes de la época. Parto con el 9. Y el 9 todos ya entendemos que está hablando de la entrada triunfal de Cristo, ¿cierto? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, Jesucristo, vendrá a ti, justo y salvador, tal cual, ¿cierto, hermanos? Humilde, tal cual, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Así fue o no, hermanos? Tal cual se cumple la profecía, ¿sí o no? ¿Cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Y eso 500 años antes, más o menos, 450, etc. Versículo 10. Luego dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Lo entienden? Ahí se ve como que viene tipo conquistador a gobernar, ¿cierto? Entonces, si usted junta los dos versículos, da la sensación de que como viene humilde, justo, salvador en un pollino de asna, pero va a destruir los carros, va a gobernar, va a haber paz y él va a ser el rey de todo. ¿Se cumple esta segunda parte en la primera venida de Cristo? Ya. Muchos siglos después, en la persona de Jesucristo. Vaya al capítulo 11, y ahí desde el 1 usted tiene la entrada triunfal en Jerusalén. De ese hecho está profetizando Zacarías siglos antes. Y se cumple este hecho. Vamos ahí y leamos esa historia. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a
a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El versículo 9 de Zacarías está profetizando este suceso. Hermanos, si estuviéramos en esos tiempos, hoy, domingo, se está celebrando esa entrada triunfal. Si usted sabe de la Iglesia Católica o se ha preguntado por qué va harta gente con ramito a la Iglesia Católica, el famoso Domingo Ramos, es por este hecho. Y siempre el Domingo Ramos se celebra una semana antes de Semana Santa, por lo mismo que se celebró aquí por Cristo una semana antes de que Él fuera crucificado. Y eso estaba profetizado. Es sabio Dios. Y Él guía a sus hombres, sus profetas, para que hubiesen anunciado eso. Por ende, muchos de los sacerdotes de la época sí sabían que Cristo vendría en un pollino, porque estaba así escrito. Pero nunca pensaron que vendría con tanta humildad, porque ellos pensaron, según el versículo 10, que ya leímos, que Él vendría a conquistar. ¿Entienden? Y fíjate en el versículo acá, por favor, donde está el versículo 10. Veamos todos juntos lo que ellos gritaban. Decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Ellos querían nuevamente tener un reino. ¿Por qué decían eso? Porque en la época de Cristo, y habrá visto usted las películas, que los judíos, Israel, estaba sometido bajo un imperio que se llamaba el Imperio Romano. Los romanos eran los que dominaban y los judíos estaban sometidos a ellos. No podían hacer nada sin la autorización de los romanos. Y muchos vieron a Cristo como el libertador. ¿Por qué lo celebraron? Porque lo vieron hacer milagros. Porque vieron sanar un paralítico, sanar un ciego, sanar un cojo, sanar un enfermo, dar vida a los muertos. Poquito tiempo atrás, ahí mismo, poquitos días antes, había resucitado a Lázaro en Betania. El mismo Betania había sido ungido con un perfume de alabastro, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la gente, basado en su mensaje y basado en lo que habían visto, dijeron: no, sin duda, Él es el libertador. Y Él es el que va a cumplir el versículo 9 de Zacarías y también el 10. Viene con la espada y los va a someter a todos con su poder. ¿Pasó eso? No. Oh. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde está esa libertad a Jerusalén? ¿Dónde los judíos fueron librados de sus opresores? No fue así, hermano. Al contrario, las cosas empeoraron para Israel y terminaron siendo expulsados de esa tierra, y el templo de Jerusalén
totalmente destruido. ¿Qué es lo que quedó en pie de ese templo que era maravilloso, hermano? Un muro que hoy día se llama el Muro de los Lamentos. Y ahí va a llorar todo judío por ese templo que algún día volverá a ser reedificado. Si bien no quiero hablar, hermanos, esta tarde de cómo Dios va escribiendo sus profecías, estaba claro que esos dos versículos mostraban una confusión donde muchos veían a Cristo viniendo humilde en un pollino, pero luego como un conquistador. Entonces juntó los dos eventos en uno solo. Pero cuando vieron a Cristo que seguía siendo humilde, seguía sin someter a los romanos, más encima lo toman preso y no se libra de ellos, sino que se somete a la tortura, se somete al castigo, se somete a todo. Ellos dijeron, no, mejor libra a Barrabás. Le dieron la espalda, porque no vieron a Cristo el conquistador. Entonces, ¿es culpa de Dios, hermano, que no es claro con su mensaje? No, hermanos. Jamás se nos cruce eso por la mente. Porque si empezamos a indagar, Dios tenía todo profetizado, todo listo. Y es verdad que a veces usaba, tal cual lo he explicado en la mañana, que a veces no se separan los tiempos. También Él no los separaba, simplemente hablaba del rey y parecía como un evento único. Al final no es mentira. Cristo vino en un pollino, ¿sí o no? Tuvo una entrada triunfal maravillosa, amén. Con júbilo, con alegría. Y va a venir como rey conquistador. ¿Sí o no? No es mentira, eso va a ser. Lo que pasa es que no sabíamos un misterio que había entre medio llamado iglesia. Entre el primer evento, la primera venida de Cristo, y su segunda venida, hay un evento que se llama iglesia. Y aquí es donde yo digo, maravilloso Dios. Piense lo siguiente: si Cristo en la entrada triunfal hubiera conquistado, y era que Cristo hiciera esto, y los romanos estaban sometidos, ¿sí o no? Y este otro, y los judíos eran enaltecidos, ¿sí o no? Y este otro, y se sienta en el trono y empieza a reinar, ¿cierto? Pero no hubiera existido la iglesia. Y usted y yo no hubiéramos contado ahí. Como leíamos el otro día en 2 Pedro 3:9, hermanos, póngalo por favor. Para algunos lo tienen en su mente, tal vez, porque es un versículo que hay que aprenderse de memoria. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, su segunda venida, para venir a conquistar, para venir a reinar, para instaurar ese reino que estaban esperando ellos en esa época. Él va a venir, ¿cierto? Pero ahora sí, digámoslo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si el Señor hizo un stop entre el versículo 9 y el 10, es por amor a usted y a mí. Y ahora nosotros podemos ser contados como parte del ejército de Cristo. ¿Está bien o no? Así que su entrada triunfal es más valiosa que todas las entradas triunfales que se hayan hecho en este mundo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Y este es el punto que quiero rescatar hoy día, hermanos, y que debe ser así. La entrada triunfal
cual lo hemos leído, fue de un Salvador maravilloso como Cristo, que vestía como un carpintero. No vestía ropas reales. No tenía coronas de rey. Ni siquiera venía en un gran caballo blanco, como lo hacían las entradas triunfales de los romanos. Era un simple pollino, un burro. ¿Por qué un burro? Porque era un signo de humildad, tal cual dice Zacarías. Justo y salvador y humilde, dice. Comparado con las entradas triunfales, hermano, de los generales romanos que venían con su conquista, esta no era nada. Hermano, mire, escúcheme bien, y están las historias. Y si alguno vio Ben-Hur, o alguno vio Quo Vadis, y seguro que la vamos a volver a dar para Semana Santa, vean las entradas triunfales de esos momentos. O si alguno vio El Gladiador, simplemente cuando entran triunfalmente. ¿Cómo eran las entradas triunfales en la historia? Hermano, eran apoteósicas, gigantescas. Los primeros que entraban eran los ejércitos, toda la caballería, toda la artillería. Entre medio venían todos los prisioneros de guerra, todos aquellos que habían sido sometidos, las grandes y largas hileras de presos y soldados. Después venía toda la infantería y al final, en un gran carro con caballos blancos, venía el general triunfante. ¿Directo a dónde? Al Coliseo. Pasaban por el Arco del Triunfo, pero directo al Coliseo. ¿Para qué? Para seguir celebrando y matar toros a los dioses por los triunfos dados y sacrificar prisioneros a los leones y las hogueras para mostrar lo conquistado. Esa era una entrada triunfal, hermano. Si lo queremos medir humanamente, eso es apoteósico. Y hoy día estamos en un mundo donde se le da más énfasis a ese tipo de cosas porque son más grandiosas. Hay gente que tiene un chip en su ADN sin saberlo y prefiere ir a una iglesia más grande, a una catedral, algo más imponente, justamente por lo imponente que es y no por su doctrina, no por su gente, sino porque se ve más imponente, más importante. Estamos en un mundo donde se le da importancia a lo grandilocuente, en esa época también. La entrada de Cristo no era ni comparada con la entrada de un general romano. La entrada de Cristo era simple, sencilla. Hermanos, a los generales romanos se le cortaban lirios de los campos y los esparcían como alfombra mientras él iba entrando. Y eso era caro. A Cristo simplemente mantos y ramas de palma. Mantos, tu chaqueta, el poncho, el abrigo de uno, lo ponían a los pies porque era gente común y corriente. Ni comparable. Alguien no tenía nada, pero dijo, mira, ahí hay ganchos en las palmas, saquémoslas, y las sacaban y pongámosle estos ramales a sus pies. Pero eso no opacaba la grandeza de un general romano, sino que mostraba la sencillez de este conquistador. Así que, hermano, la entrada triunfal de Cristo, comparada con las entradas triunfales de generales griegos, de generales romanos, de grandes generales, no era nada. Cristo venía en un pollino y detrás 12 soldados, y eso era todo. Con razón algunos fueron evaluando seguramente y miraban a los romanos, sabían de las entradas triunfales, observaban hacia el otro lado y con
pasar el tiempo dijeron, va. ¿Y a dónde está la conquista? ¿Dónde están los carros? ¿Dónde están los grandes caballos? ¿Dónde están los soldados? Yo vi a 12 nomás. ¿Serán sus generales a lo mejor? Todos saben que Cristo al final quedó con 11. Porque más encima uno de los generales lo traicionó. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque probablemente estando usted y yo en esa época, hubiésemos estado ahí diciendo, ¡Hosana, Hosana! Pero después hubiera estado, sacrificio. ¡Danos! Crucificadle. No hubiésemos sentido probablemente decepcionados. Así lo miraron muchos y así lo mira el mundo. ¿Qué es lo que no vio? ¿Y qué es lo que debe ver usted? ¿Qué es lo que debemos ver nosotros? ¿Y por qué debemos celebrar? Y esto lo digo porque usted tiene que celebrar su muerte y su resurrección por la eternidad. Es por eso que no alabo a quien dice creer en Cristo y no celebrar con júbilo, como lo dice la profecía. Alégrate. Justamente el evento más importante, su sacrificio, su resurrección. No es chance para que te quedes en cama, para que te quedes viendo tele, para que te quedes con familia, para que organices un evento, para que organices una salida. No, porque hermanos, es la celebración que un cristiano jamás debiera perderse por la eternidad. ¿Qué es lo que no vio esta gente, hermanos? Primero que nada, volvamos allá al versículo, por favor, a Zacarías 9:9. Primero nos dice cómo celebrar. Con alegría. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de ¿qué? De júbilo. Ay, voy a ir, el pastor dijo que fue, ¿no? Para que después me pegue una reta. Ya voy a ir. ¿Para qué dirán? ¿Esa es la forma o no, hermano? No. Ni por mí, ni por nadie, por Cristo. Por amor a Cristo. El Salvador. Yo soy nuevo, el pastor tiene que entender. No, si tú eres nuevo, recuerda que Cristo también te ha salvado. Si el día se acabara el mundo, nos vamos al cielo. Y Dios no va a decir, tú eres más antiguo ya, tú sí entras al cielo, tú eres más nuevo, no, te quedas ahí. No hace acepción de personas, ¿cierto? No. Si tú creíste y confesaste su nombre y le pediste perdón de tus pecados y le has reconocido como el Salvador de tu vida, entras al cielo. Y da lo mismo si lo hiciste poquito antes de morir. ¿Sí o no? Sí. Que lo que hizo el hombre en la cruz, se arrepintió. ¿Y dónde terminó? En el paraíso, por hermano. Así que no es por mí, porque yo no salvo a nadie. Yo no salvo a nadie. Algunos se ríen porque saben que es así. El pastor no salva a nadie. Pero Cristo, fíjate en el versículo. Así que hay que venir alegres, contentos, hermano. ¡Oh, qué rico viene el evento! El evento que es, hermano, la parte fundamental de mi fe. Su sacrificio por mí, porque yo era un pecador. Y su resurrección para demostrar que Él tenía el poder de vencer la muerte. Sin eso, hermano, nuestra fe es vana. Y dice, alégrate. Así que alégrate, hermano. Alégrate. Tal vez no somos hijos de Sion porque no somos israelitas, hermanos, pero somos hijos de Dios. Así que, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. De hecho, de eso constaba su muerte, para salvar a los pecadores. ¿Se ha hecho usted la pregunta, pastor, por qué Dios simplemente no chasqueó los dedos y nos salvó a todos sin mandar a su hijo a morir? ¿Se ha hecho esa pregunta, no?
¿Para qué mandar a morir a Cristo? Y si hubiera evitado eso, simplemente hubiera dicho, ya sean salvos, pum. Sean todos buenos. ¿Pudo haber hecho eso o no? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Estaba escrito, tenía un propósito, ya. ¿Sabe? Tal vez antes lo he explicado, tal vez ya se ha olvidado. Porque Dios es justo. Justo significa que Él tiene que ser justo. ¿Usted entiende lo que es ser justo? Mire, ¿usted entiende lo que es un juez corrupto? ¿Se entiende mejor, cierto? Un juez corrupto es un juez que depende cómo le paguen por debajo, es cómo va a ser el veredicto, ¿sí o no? Por ejemplo, si el árbitro en la cancha está vendido, da lo mismo lo que haga el otro equipo, va a cobrar siempre a favor del otro, ¿sí o no? Si un juez en la corte está vendido, da lo mismo las pruebas que presente el fiscal, él va a tirar para el criminal. Es así más o menos, ¿no? Sí. Pero un juez justo no se deja sobornar. Y Dios es justo, ¿sí o no? Amén. Entonces usted tal vez se haya hecho la pregunta y diga, pucha, por último se hubiera ahorrado la muerte de Cristo y el sacrificio. Pero no, hermano, porque Él es justo, vuelvo a insistir. Pero pastor, no me dice nada con eso. Sí, lo digo todo. ¿Sabe por qué? Porque si es justo y usted y yo pecador, ¿qué merecíamos? Nadie. ¿Sabe lo que merecía usted? La muerte. Ah, pero pastor, si yo no he hecho tanto. Si usted justo está su hijo al lado, yo digo, oh, mi madre inmaculada. Porque todos los hijos de nuestras madres las tenemos en un pedestal. ¿Cierto? Pero no son inmaculados. Son pecadores. Como nosotros. Así que bájenme al tiro el pedestal, chiquillos. Que me bajaron hace rato, mi hijo. ¿Somos pecadores o no? Amén. ¿Sí o no? Así que, Ítalo. Buena onda el Ítalo. Oiga, es nuestro actor revelación. Así que, si quiere verlo, venga el viernes. Por último, a verlo a él. Ya. Muy buena onda. Pero ¿saben? Tiene que pagar porque es pecador. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado? Jaimico, el doble, ¿qué? ¿Ah? ¿Y la hermana Ana? Porque la hermana Ana, siempre como que la mujer se ve más tranquila, como más buena. Igual más tiene que pagar, porque es pecadora. Y la top de atrás es pecadora, ¿no? No mire para atrás, no mire para atrás. ¿Ah? 50 años pecando en este mundo. Señora mujer. Yo veo a la cara bonita, toda ella rubia, toda alemana ella. Más pecadora. ¿Sí o no? Todos tenemos pecado. ¿Qué debe hacer un juez justo si usted y yo hemos pecado en la vida? ¿Merecemos castigo? Sí. Ya. Tenía que enviar a su hijo porque él es justo. Y alguien tenía que pagar el precio de ese pecado. Y eso lo pagó Cristo. Cristo dijo, yo sé que Naya tiene que morir. Yo sé que Ítalo tiene que morir. Yo sé que Jaime, que Ana, que Carlos tienen que morir. Todos ustedes. Pero yo voy a morir en lugar de ellos. Amén. ¿Lo entiendo? Yo voy a morir en lugar de ellos porque yo no he hecho nada malo. Soy sin pecado, sin mancha. Y solamente una persona sin pecado y sin mancha puede morir por los pecados. Claro, si se hubiera parado la Ani y hubiese dicho, yo muero por mi cuñada. No la maten a ella, yo muero. ¿Sabes lo que hubiera hecho el juez justo? ¿Qué le hubiera dicho?
No, si usted también va a morir, ingenito. Tiene que pagar. No puede morir por ella porque usted también está condenado. Y ahí salta el Diego, pero yo. Y se saca así ese Superman. Yo moriré por ella. Y el Señor, no, si tú vas a morir ahora, mi hijito, ahora luego, primero. Usted lo va a condenar al tiro ya, por peor. O sea, ni yo puedo morir por usted, ni usted puede morir por mí. ¿Sabía? Estamos hablando ante la justicia de Dios, ante pagar por nuestros pecados. Tenía que morir uno sin pecado, sin mancha. ¿Y quién vino a este mundo y no pecó? Cristo. ¿Quién le hizo más bien al mundo que nadie? Jesús. ¿Quién tuvo una entrada triunfal reconociendo ese hecho? Jesús. Y no usted y yo. ¿Qué es lo que nos vio la gente en esta entrada triunfal? Que Él era justo y salvador. Justo, o sea, necesitaba morir por nosotros porque nosotros con nuestra justicia no nos salvábamos. Él nos salvaba. Era justo. Y salvador porque a eso vino, a morir por los perdidos, a salvarnos. Y eso ningún grandilocuente general que entró por el arco del triunfo y mataron todos a su nombre, podía hacer algo por un humano. Por muy grandioso y fastuoso que fuera su entrada triunfal. Eso no lo vieron. ¿Qué otra cosa no vieron? Dice justo y salvador, humilde. ¿Cómo es posible que el creador del cielo y de la tierra sea tan humilde hasta la muerte? Nosotros, hermanos, con menos somos arrogantes. ¿Sí o no? Sí. Podría contar historias de arrogancia, tanto de uno como de otro. Pero a veces se nos ha salido la arrogancia y el orgullo, ¿no, hermano? Él era humilde. Y no le importaba entrar en un pollino, hermano, cuando Cristo pudo haber hecho así y haber tenido un caballo blanco de los mejores. Ahora fíjese bien en la historia que acabamos de leer. Él manda a 2 discípulos y ya tenía tratado el pollino. Él preparó todo. Él no fue, ¿sabes qué? Bueno, yo soy Cristo. Por último, un cabillote. No, nada. Fue al tiro al pollino, a lo que representa humildad. Fue al tiro y buscó un auto chino. Ya, con ese nomás. O un Fiat Palio. Ah. Claro, no. Hubiera estado alguien ahí ahora, si hubiera un auto chino. No, humilde, entró. Y el mundo lo reconoció. Tampoco vio eso. Hermanos, fíjate siempre en la humildad de quienes te dirigen. Si hay humildad en su corazón, si hay humildad en su trato, si hay humildad en su vida. Porque yo me sorprendo con mi esposa cuando vemos las noticias cómo mucha gente sigue a sectaristas que son arrogantes, grandiosos, traficantes y exprimen hasta el bolsillo de estas personas y la gente se deja exprimir. Y viene su pastor y no exprime a nadie, no cobra por nada, no pide nada. Pero parece que algunos dicen, me gustaría que cobrara al pastor para que se dé más importancia. Pero no es así, hermano. Cristo en qué minuto le dijo, ve, tu fe te ha salvado, pasa por caja y sígueme. ¿Dijo eso? Nunca. Y hay del que haga mercadería de vosotros. La humildad, hermano, es el valor más grande que tiene nuestro Salvador. Pero no dudes, versículo 10,
que vendrá un día, hermano, como un conquistador. Eso lo reservó para su segunda venida. Para que mientras tanto tú y yo estemos incluidos en su gloria. Y va a venir. Y ahí nosotros, hermanos, debemos cantar Hosana a Dios en las alturas. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Mire Salmo 118 y terminamos con esto. Versículo 20. Va a llegar un minuto en que Él vendrá ahora sí en un caballo blanco. Si tú lees Apocalipsis, dice que Él viene en un caballo blanco. Y no solamente viene solo, viene con su ejército a reinar. Y dentro de ese ejército, adivine quién está, su iglesia. O sea, parece que la paciencia de Él valió la pena, porque en esa paciencia está usted y yo involucrados. ¿No le da gozo eso, hermano? Amén. Saber que usted es parte de lo bueno de la película. Mire lo que dice Salmos, que justamente es de este Salmo 118 donde se sacan las palabras que la gente expresa al momento de la entrada triunfal de Cristo, de este Salmo. Salmo 20, o sea 118, versículo 20, dice, voy a leer del 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah, que es un abreviado de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrará ¿quién? Hermanos, ahí está la clave que no vio el resto de la gente. Hermanos, ¿sabe? La entrada triunfal de Cristo es una entrada triunfal que hasta el día de hoy sigue llenando y llenando y llenando soldados. Una entrada de un general no salvaba a nadie por muy grande que fuera. La entrada triunfal de Cristo hasta el día de hoy sigue añadiendo soldados a su ejército. Amén. Por las edades y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Y hemos llegado a este siglo XXI donde un día tú y yo hemos sido salvados por la gracia del Señor. Bueno, yo en el siglo XX, mucho aquí en el siglo XX, pero doy gracias de que Naye, Ítalo, mi hermana Ada, Carol, me parece que ustedes también, muchos de ustedes aquí han aceptado a Cristo en este siglo XXI. O sea, la entrada triunfal de Cristo sigue siendo triunfal porque sigue añadiendo soldados a sus filas. Piensa en un gran general como Julio César. Sus grandes entradas triunfales el día de hoy no existen ni son más que historia. Hoy día nadie daría un peso y nadie lucharía por ello. Piensa en esas entradas triunfales que tenía Hitler. Hay imágenes, hermanos, fastuosos ejércitos, tremendos ejércitos con armamento espectacular. Pero ¿quién hoy día lucharía un gramo por ese hombre? Pero por Cristo hay un ejército. Un ejército de mártires que está en los cielos y un ejército que todavía está aquí en la tierra. Y un día todos reinaremos con Cristo. Amén. Fíjate lo que sigue diciendo su palabra. 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste porque... Esa es la clave de su entrada triunfal, hermano. Claro que tenía que morir para salvarlo. Eso hace que su entrada triunfal sea más valiosa. Los generales entraban para vivir, no para morir. Cristo fue el único que entró para morir. Pero eso nos dio salvación. 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hermano. Y esas son las palabras que expresó el apóstol Pedro en uno de sus discursos. Claramente,
Es lo que Lucas también ha dicho en palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. De parte de Jehová es esto, 23, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, hermanos. Este es el día que hizo Jehová, que dice, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cómo es posible, hermano, que nos quedemos en casa? ¿Cómo es posible, hermano, que nos preocupemos de hacer un asado? No tengo nada contra el asado. Ah, ¿verdad que no se come carne, ¿no? Hay que comer pescado. Bueno, pescado asado. No vayan a creer que hay que comer pescado, ¿no? Es una ironía. Lo que hay que hacer es alegrarse de ese hecho, en el hecho de que Cristo es nuestro Salvador, y desde esa entrada triunfal, Él ya empezó a cantar victoria, aunque una semana después lo mataron. Pero eso era parte de su plan, porque vino el tercer día y la victoria fue más grande. Dígame, ¿qué general que haya entrado factuosamente ha resucitado? Ni uno solo. Y fíjate acá, hermanos, 25. Leamos todos juntos, por favor. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora, oh Rey. ¿Por qué después la gente le dio la espalda a Cristo? Porque ellos decían, sálvanos ahora, tú eres el Rey, sálvanos. ¿No vieron movimiento? Ah, tú no eres nada, Rey. Ya, te desechamos. Se dio vuelta. Es como, votemos por favor y nos va a cambiar todo. Él va a cambiar todo. ¿Sí o no? Y ahora, no, yo no voté por él. No, a mí me obligaron. Apurado lo conocía. Así nos damos cuenta a la siquiera. Con Cristo hicieron lo mismo. De ahí viene el Hosana. Mira el 26, lee conmigo por favor. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Y quién era el unigénito de nuestro Señor? Cristo. Así que hermano, hoy se celebra la entrada triunfal de Cristo. Algunos le llaman Domingo Ramos. Yo le llamo simplemente la entrada del único camino al cielo. La entrada del único que te lleva al cielo. No es el ramito el que te va a llevar al cielo y te va a bendecir tu casa. No es la alfombra que Él pisó y tener un pedazo de ella. No es tener un madero de la cruz el que va a santificar tu vida ni tu casa. ¿Cuánta gente vivía buscando reliquias de Cristo? No es la Biblia abierta en el Salmo aquí, 118, o como lo hacen muchos, en el clásico Salmo 91. No se bendice haciendo, se bendice celebrando al que dio la vida por nosotros. Y se celebra con alegría, y se alaba con alegría. Perdón, hermano. Porque nuestro Señor merece ser alabado, merece ser glorificado. Y siempre, por favor, hermano, guarda eso en tu corazón. No te enojes con el pastor. Haz lo posible por celebrar a Cristo y su sacrificio por ti, todos los domingos. Porque, hermano, te va a llevar al cielo, te va a dar tesoros que estás haciendo allá. Hay una mansión gloriosa que Él está preparando. Será un lugar donde ya no habrá más llanto ni más lágrimas, dice su palabra. Reinaremos juntamente con Él. Estamos en el lado del ganador, hermanos.
aunque haya entrado en un pollino y al rato lo hubiesen matado, sigue siendo el único que ha resucitado y el que ha transformado el mundo y ha cambiado la historia del mundo en un antes de Cristo y un después de Cristo. No hay un antes de Hitler después de Hitler. No hay un antes de Napoleón después de Napoleón. Fueron grandes generales, pero no cambiaron la historia del mundo al final, como Cristo lo hizo. Así que su entrada triunfal para mí sigue siendo triunfal. Cristo lo sabía. Merecía ser tratado como rey. Merecía esa alabanza y eso hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Merecía todos esos gritos, esos cantos de júbilo, y lo merece ahora y lo merece siempre. Por lo tanto, no hay excusa para nadie. Para nadie, hermanos, que quiera hacerle el quite a la mayor celebración del pueblo cristiano. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido por ella. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado atentamente. Pido por ellos. Gracias por este tiempo. Pero más gracias, Señor bendito, por esa entrada triunfal que hiciste un día. Amén. Justo, salvador, pero humilde. Muchos no entendieron tu humildad. Estamos en un mundo donde hay que ser fastuoso, donde hay que vestir con marca, tener autos de marca, poseer ropa de marca, para ser tratado con alturas. Pero eso es solamente de un mundo ciego que no ve lo espiritual, que no ve la grandeza que tú tenías como persona, que no entendía tu enseñanza. Los que niegan tu nombre son así. Pero nosotros que te alabamos, que te honramos y que decimos, hosana, Señor, sálvanos ahora. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Nosotros que clamamos, hemos podido ver esta tarde el gran propósito de tu entrada triunfal. El propósito de hacer un ejército gigante. Comenzó con 12. Hoy día son millones y millones y millones a través de toda la historia. Va a ser maravilloso, Señor, cuando estemos en ese día triunfal en el cielo, cantando junto a los mártires, cantando junto a cada uno de los amados hermanos que han dado su vida a través de los años. Será hermoso, Señor, porque nunca un rey o un general dio su vida para que se le añadieran después de su muerte. Solamente hubo uno, llamado Cristo. Amén. Así que mi Dios, perdóname si a veces no tengo el gozo y la alegría para celebrarte como debiera. Perdóname si hago omisión y no asisto para celebrar como debiera. Porque resulta que en el cielo lo haremos todos los días. Y eso ya me llena de gozo. En el nombre de Cristo pido para que cada uno de mis hermanos te celebre como mereces. Amén. Amén. Muy bien, los niños, por favor. Bien, hermanos, aparte ese tiempo para este viernes, para este domingo, el domingo 8 de la mañana, el viernes 7:30 de la tarde, y también el domingo a las 7 de la tarde seguimos celebrando a nuestro Señor. Gracias por venir, por estar en la casa del Señor.